Hola, en nombre de Fund Society quiero darles la bienvenida a este webinar en el que vamos a discutir el futuro de la industria de gestión de activos. Al final del panel podrán ustedes recibir las contestaciones de los participantes panelistas. Las preguntas las podrán realizar a través del chat de la aplicación o enviando un correo a info@fundsociety.com. Ahora quiero darle la bienvenida a Emilio Veiga, que es vicepresidente ejecutivo de Flex Funds y va a actuar como moderador de este panel. Adelante, Emilio. Muchas gracias, Cecilia. Gracias a los asistentes al webinar de hoy por su interés y por su tiempo, y en especial pues un agradecimiento a nuestros ponentes de hoy, quienes son expertos pues en este sector, reconocidos, y además nos acompañan de diferentes geografías, tanto en las Américas como en Europa, ¿no? Se los voy a presentar muy brevemente y después van a tener la oportunidad de escucharles. Tenemos de Santiago de Chile a Mari Carmen de Mateo. Mari Carmen es la Head of Alternatives de una gran empresa que es Vinci Compass. Bienvenida, Mari Carmen, muchas gracias por estar con nosotros. También tenemos, que normalmente suele estar con base en Buenos Aires, pero hoy nos acompaña desde Perú, a Diego Martínez Bruzaco. Diego Martínez Bruzaco es VP comercial de InView. Bienvenido, Diego, muchas gracias por estar con nosotros. También tenemos, en este caso desde Uruguay, a Santiago de Aedo. Santiago es socio fundador de Latam Consultants, también es socio cofundador de Maximus y su gerente general. Santiago, un placer que estés con nosotros. Muchísimas gracias. Y desde Madrid nos acompaña Ignacio Baquiano. Ignacio es Head of Distribution para Iberia, para España y Portugal, ¿no?, de Leverage Shares e Income Shares. Ignacio, bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros. Pues el objetivo del webinar de hoy es compartir con ustedes las últimas tendencias en gestión de activos y algunas herramientas que empresas de referencia en el sector pues están utilizando y que realmente están redefiniendo un poco el sector y su futuro, ¿no? Con lo cual creemos que el contenido de este webinar es interesante. Me presento, por mi parte, yo soy Emilio Veiga Gil, represento la compañía Flex Funds, una compañía pionera en lo que es la securitización o titularización, reempaquetamiento de activos, como lo quieran llamar, que pues precisamente representa la primera herramienta para gestores de activos que vamos a presentar hoy, ¿no? Y un poco con la idea de ampliar la distribución y mejorar las cargas operativas que tienen los asesores financieros. Este año, pues precisamente para que tengan una referencia en cuanto a métricas de quiénes somos, pues este año cumplimos nuestro año 15º de existencia. En este tiempo hemos reempaquetado o securitizado más de 6 billones de dólares en activos. Hemos emitido o estructurado 500 productos que le llamamos ETPs o ETNs, Exchange Traded Notes, ¿no? Y tenemos presencia pues en las Américas, sobre todo en América del Norte. Nuestra central está en Miami, en América del Sur y también en Europa, en Dublín, ya que nuestro programa de reempaquetamiento de activos pues tiene jurisdicción en Irlanda, ¿no? Tiene base en Irlanda. Entonces, en esos sitios que ustedes ven, Flex Funds tiene presencia, ¿no? Entonces, básicamente, la herramienta que ofrece Flex Funds, ¿vale?, a través de su programa de titularización global, consiste en una solución de creación de vehículos de inversión sustitutivos a los fondos de inversión convencionales o también complementarios, es decir, que nuestros clientes acuden a nosotros bien para estructurar un vehículo de inversión parecido a un fondo de inversión, o bien hay otros clientes que también tienen un fondo de inversión y que acuden a nosotros precisamente para securitizar ese fondo de inversión y dotarle de mayor potencial de distribución en múltiples plataformas de banca privada, ¿no? Entonces, para explicarles un poquito, cuando hablamos de titulización o securitización de activos, pues lo que nos referimos es a coger cualquier tipo de activo subyacente, empaquetarlo, o reempaquetarlo, creando un título listado con un código ISIN, ¿no?, ISIN QSIP, y que se transacciona o se transa o se distribuye a través de Euroclear, ¿no? Esto tiene
pues ciertas ventajas, ¿no?, de esta solución, de esta herramienta para los asesores de inversión, para los gestores de activos, y es, pues entre otras, que permite acceder a una base más amplia de inversores internacionales. Ustedes también pues pueden personalizar su vehículo y sobre todo pues permite ahorrar cargas administrativas, o sea, permite pasar de una gestión de cuentas por separado a una gestión centralizada de cuentas, ¿no? Esto es un poco a grandes rasgos lo que es la titularización de activos y las ventajas que tiene para los gestores de inversión, ¿no? Ya dependiendo del tipo de gestor que sea usted, ¿no?, o del tipo de activo que quiera reempaquetar, pues existen ciertas herramientas específicas que uno puede elegir, ¿no? Pues por ejemplo, para los gestores de portafolio tenemos la solución que se llama el Flex Portfolio, que permite reempaquetar o securitizar o titulizar una cuenta de custodia, bien en Interactive Brokers o en Banco de New York, y lo que permite eso pues es ampliar la distribución y tener ahorros en gestión centralizada de cuentas, en vez de que el asesor pues esté digamos, gestionando cuentas por separado, ¿no? Si usted, por ejemplo, ya tiene un fondo existente y lo quiere dotar de mayor distribución, lo que tenemos es una solución que se llama Flex Feeder, que es un fondo alimentador a través de una nota a un fondo máster, que es el que tiene el cliente, y ahí un poco la gran ventaja es que permite que el asesor pueda distribuir ese fondo existente a través de reempaquetarlo en múltiples plataformas bancarias, ¿de acuerdo? Para corredores de bolsa, por ejemplo, para broker dealers, tenemos una solución que se llama Flex Open Portfolio, la cual pues securitiza una cuenta de corretaje en ese mismo broker dealer, aprovechando los acuerdos de custodia que tenga el broker dealer. Y esto suele pasar mucho, por ejemplo, con cuentas de Pershing, que son tan comunes, ¿no?, en Américas en cuanto a las custodias en broker dealers. Y ya por último, pues no nos olvidamos de los gestores de activos alternativos, pues real estate, private credit, etcétera, etcétera. Y ahí tenemos una solución específica que se llama Flex Private Program, con lo cual los gestores de activos alternativos lo que pueden hacer es reempaquetar ese activo alternativo, se le dota de mayor liquidez en el proceso y se facilita la distribución, ¿no? Entonces esas son algunas de las herramientas que ofrecemos, ¿no?, en cuanto a las principales tendencias que observamos en el mercado, ¿no? Pues estas se recogen, como decía Cecilia anteriormente, en el tercer informe anual. Es un informe que Fund Society, que Flex Funds publican anualmente, llevamos por el cuarto año, este será, y un poco la idea de este informe es revelar algunas de las tendencias que ven los especialistas tanto en LATAM como Estados Unidos como en Europa, y las expectativas en gestión de activos para los próximos 12 meses. En este informe pues han participado más de 100 compañías en 19 países, ¿no? Y esas son algunas de las compañías, ¿no?, que seguro que ustedes reconocen a más de uno, que han participado en este informe, ¿no? En cuanto a cosas que revela el informe, y a nivel resumido, ¿no?, pues tienen el código QR y se lo vamos a mostrar más adelante, pues si lo quieren descargar. Bueno, pues, ¿qué dicen los expertos en cuanto, por ejemplo, a las 6 tendencias clave que salen en el informe, ¿no?, y que son relevantes para el sector, sobre todo en esas 3 regiones, lo que es la parte de US Offshore, la parte de LATAM y la parte de España, ¿no? Pues la primera es, bueno, pues que los expertos creen, ¿no?, que la securitización de activos va a crecer o está creciendo como herramienta y como solución para distribuir las estrategias de inversión. Vemos también una adopción creciente de los activos alternativos, pero todavía muy limitada. Pues ven que más de la mitad, el 53% de los asset managers todavía no invierte en activos alternativos, aunque vemos que está creciendo, y Mari Carmen de Mateo nos contará más sobre esto desde Vinci Compass. Y, por ejemplo, el 76% de los encuestados pues nos dice no sacrificar rentabilidad por criterios, por ejemplo, socioambientales, ¿no?, criterios ESG, ¿no? Si nos vamos un poco en cuanto a modelos de inversión, pues lo que nos dice un poco la industria es que el 63% de las compañías encuestadas apuestan por vehículos de inversión colectiva más que por cuentas manejadas por separado, y el 60% apuesta por una evolución en este aspecto hacia modelos híbridos, es decir, hacia una mezcla entre
vehículos de inversión colectiva y también manteniendo cuentas manejadas por separado, SMAs, ¿no? Los Separate Managed Accounts, que ahí ven con un 54%, ¿vale? En cuanto a las principales necesidades de la industria, que nos han un poco revelado en el informe, pues se centran básicamente en necesidades comerciales y operativas, es decir, por ejemplo, la distribución, ¿no? Quiero decir, con eso, cómo distribuir más sus estrategias de inversión, captando más capital, y por otro lado, pues challenges, retos, necesidades operativas, como pueden ser el onboarding de inversores o el cálculo del valor neto de la cartera, ¿no? Esas son parte que son las necesidades principales en cuanto a la industria. Entrando un poquito específicamente en la captación de capital, ¿no? Pues según nos revela el informe y las compañías encuestadas, bueno, pues la rentabilidad es el factor número 1 para captar capital, seguida de percepción del riesgo por parte del inversor y obviamente pues la competencia que cada vez es más feroz, ¿no? En estos mercados. Y ya por último, en cuanto a activos digitales, pues el 65% de las compañías encuestadas, que son más de 100, en la región, en las distintas regiones, pues espera un crecimiento en activos digitales, incorporarlos cada vez más a carteras. Sin embargo, pues hay 3 barreras limitantes muy importantes que parecen no desaparecer. Una es la regulación, otra es la volatilidad y por último la ciberseguridad. Pues esas son un poco pues unas pinceladas, ¿no?, de las tendencias que están apareciendo o que han aparecido en el informe del sector. Son parte de las tendencias en gestión de activos que vamos un poco a tratar hoy. También vamos a ver herramientas, ¿no?, y soluciones para luchar contra todo esto, ¿no?, y para que el gestor de activo, el agente productor, ¿no?, el asesor financiero pueda crecer. Si ustedes quieren pues un poquito más de detalle, de información, pues pueden descargarse el informe anual a través del código QR o bien logueándose o entrando a la página web de FlexFunds, que es www.flexfunds.com. Me gustaría dar paso a Diego Martínez Burzaco, quien es VP comercial de Inview, Argentina. Es una plataforma para asesores de inversión que pertenece al Grupo Galicia, uno de los grupos financieros más importantes de América Latina y con presencia en 10 países en la región. Diego nos va a hablar un poquito sobre herramientas clave para el asesor financiero en LATAM. Diego, bienvenido, muchísimas gracias por tu tiempo y cuando quieras. Sí, bueno, buen día a todos, gracias por la invitación. Importante estar en este seminario con alcance internacional. En Inview nosotros es un negocio donde le damos soluciones financieras al asesor financiero. Nuestro cliente principal es el asesor financiero y creo que hay 2 cuestiones centrales. El mercado de asesoría financiera hacia adelante va a crecer y mucho, y eso representa un gran reto y un desafío para el asesor financiero. Y esto básicamente tiene que ver con que la forma en que trataba al cliente anteriormente van a cambiar. Las nuevas herramientas que están irrumpiendo van a, generar oportunidades, y el asesor debe adaptar su lenguaje y su relación con su cliente actual y incorporar, las herramientas de una manera inteligente para que pueda valorarse cada vez más su servicio. Cuando vemos quiénes van a manejar las riquezas en los años que vienen, son las nuevas generaciones. Para el año 2050 ya van a estar manejando absolutamente toda la riqueza que generaron, las generaciones como los baby boomers o los silent, y eso, es el principal desafío. No solamente poder hablarle a esos que van a ser los grandes, generadores de la riqueza nueva, por decirlo de alguna manera, sino que van a administrar todo lo que se heredó anteriormente. Y eso plantea un reto, pero a la vez una oportunidad. En la industria financiera de hoy, si tenemos que describir rápidamente cómo está marcado, es una industria de relaciones humanas, que nosotros creemos que eso va a perdurar en el tiempo independientemente de la disrupción tecnológica. Es una industria donde el asesor financiero es un consejero en distintos planos de la vida de su cliente, no solamente estrictamente en los mercados financieros y su patrimonio. Es un contenedor emocional, decimos. ¿Por qué? Porque, básicamente los mercados se mueven en ciclos y cuando las cosas no van muy bien, las emociones están a flor de piel, y eso, de alguna u otra manera, implica un esfuerzo adicional del asesor para contener la situación.
La performance de la cartera sin duda importa y mucho, digamos, esto en definitiva es por dinero y tenemos que hacer una buena selección de activos para que esa cartera rinda bien. Una cosa a la que ya están lidiando los asesores y que van a seguir lidiando es la abundancia de la información. Eso puede generar una distorsión, un ruido, no solamente del lado del asesor a la hora de tomar decisiones, sino del lado de lo que nos va a demandar el cliente. Hoy tener la disposición de esa información en cualquier parte del mundo y en cualquier momento, digamos, obviamente eso puede conspirar con la toma de decisiones correctamente. Y yo creo que la experiencia es un asset que realmente es muy importante. Si bien la historia no se repite, rima, y en muchas oportunidades la experiencia es la que nos va a permitir dar un servicio superador en ese sentido. Hoy tenemos una estructura donde InView, por ejemplo, es el conector front a todos los mercados locales e internacionales. Después viene la capa del asesor y la capa del cliente. Eso va a cambiar y está cambiando por la disrupción de la tecnología y por la disrupción de la inteligencia artificial. Y hay que pensarlo de otra manera. Fíjense este gráfico. ChatGPT en solo 50 meses tuvo una adopción de casi de 500 millones de personas o un poquito más en todo el mundo. Es 60 veces más rápido que la adopción de Internet. Y eso hace que esto esté en constante movimiento. Esto hace que haya una demanda permanente de integrar lo que nos trae la inteligencia artificial a nuestra industria. Y así como está pasando en otras industrias y sectores, la industria financiera y de la asesoría financiera no está ajena a esto. El asesor maneja todo el ecosistema, digamos, de planificación financiera de su cliente. Obviamente el epicentro son los mercados financieros y el manejo de su patrimonio, pero hay otros roles importantes. Y ahí la tecnología como la inteligencia artificial es el copiloto. Nosotros creemos que es el complemento ideal. Es el advisor que va a complementar todo y nos va a permitir generar justamente toma de decisiones mucho más eficientes. Y estamos pensando desde InView en la continuidad de ser una conexión a todos los mercados locales e internacionales, pero agregamos una capa intermedia entre lo que es InView y entre lo que es el asesor. ¿Sí? Esos asistentes van a ayudar, van a lograr ser mucho más productivos. Lo que hoy consume tiempo, lo que consume recursos de equipos en el asesor financiero, el asistente lo va a hacer y muy bien, con mucha más productividad. ¿Para qué? Para que el delivery final del asesor hacia el cliente sea mucho más asertivo y de alguna u otra manera sea mucho más efectivo a la hora de valorar el servicio. Nosotros creemos que esos bullets de inteligencia, vinculación y todo van a seguir y eso se va a potenciar justamente con la inteligencia artificial. ¿Y qué estamos haciendo? Bueno, pensamos que en estos asistentes van a tomar la información histórica del mercado más la información de research, van a también evaluar y ver cuál es la información comportamental del cliente, qué estuvo haciendo el cliente, qué está demandando, qué está viendo ese cliente, y después te va a combinar la capacidad de ejecución. Y estos tres pilares, ¿sí?, se van a combinar entre sí y es el asistente de Copilot de inteligencia artificial el que va a poder dar esas herramientas nuevas al asesor financiero que se viene, digamos, ¿no? Quien no pueda, digamos, tener esa adaptación va a tener un problema, porque justamente son esas nuevas generaciones las que van a estar pidiendo una nueva experiencia de usuario, y acá la tecnología puede ser un buen amigo y un buen socio de esto. Para terminar, la cadena de valor va a estar en el prospecting y el onboarding del cliente, en el diagnóstico del perfil y la definición de la estrategia, en la implementación de la misma, monitoreo de esa estrategia y después en la relación y farmear la relación de manera permanente para retener a ese cliente. Todo esto, que el asesor ya lo viene haciendo, se va a potenciar justamente con la herramienta de la inteligencia artificial, las nuevas tecnologías, y el asesor debe ser open-minded, digamos, para justamente tratar de incorporar eso como un beneficio para su rol, para su trabajo diario, porque si no va a haber otros asesores que le van a competir ese mercado y ahí va a ser muy peligroso para la retención del cliente. Esto es todo, espero que haya quedado claro el concepto, hacia dónde vamos, dónde estamos hoy y bueno, y cómo el asesor financiero puede sacar provecho de esto. Pues muchísimas gracias, Diego, muchas gracias a ti y a InView. InView, como si la saben ustedes, ¿no?, es una empresa de referencia que está creciendo muchísimo en la región, en Latinoamérica. Creo que su plataforma de apoyo al asesor financiero, a los agentes productores, ¿no?, está siendo una referencia. El crecimiento que están teniendo InView, pues así lo exhibe, ¿no? Y pues oye, hemos estado encantados, Diego, de tenerte a ti en representación de InView en este webinar hoy. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Emilio, nuevamente, y un placer haber participado. Pues como decíamos antes, damos la bienvenida desde Santiago de Chile
a Mari Carmen de Mateo. Mari Carmen lidera la distribución de productos alternativos ni más ni menos que en Vichy Compass. Vichy Compass es un asset manager pues, de referencia en la región, pues con más de 64.000 millones de dólares de activos bajo gestión y asesoría, más de 600 colaboradores. Creo que si hay una empresa de referencia en Chile y en Brasil, pues es Vichy Compass, con lo cual contamos con la suerte de tener a Mari Carmen otro año más con nosotros. Mari Carmen nos va a hablar un poco de las tendencias, últimas tendencias que ve ella en un aspecto muy interesante de los activos alternativos. Mari Carmen, bienvenida, muchísimas gracias por estar aquí, un placer tenerte otro año y todo tuyo. Muchas gracias, Emilio y Cecilia, por la invitación a participar en esta instancia una vez más. Bueno, para empezar con la presentación, si podemos ir a la primera slide. Hace 2 años atrás partí con esta misma slide donde mostraba la correlación que han tenido en el mercado tradicional las acciones y bonos. Este año quise volver a empezar con esta slide y tiene que ver con que ya por 5º año consecutivo volvemos a ver una correlación positiva entre acciones y bonos en el mercado tradicional, lo que sin duda representa una dificultad para poder gestionar portafolios realmente diversificados. Por otra parte, vemos este año nuevamente presiones para mantener las tasas altas por un poco más de tiempo y algunas presiones también inflacionarias que nos podrían llevar a mantener las tasas altas por más tiempo. En este contexto, para tener realmente un portafolio diversificado, es que los activos alternativos cumplen un rol fundamental, porque nos permiten ampliar nuestro universo invertible al incluir, más allá de acciones, bonos y caja, también lo que es capital privado, crédito privado y activos reales. Yendo a la siguiente slide. Cuando hablo de ampliar el universo invertible, me refiero a que cuando miramos, por ejemplo, en Estados Unidos, solamente un 10% de las compañías están listadas, o sea, se puede acceder a través de los mercados tradicionales. Y cerca de un 90% de las compañías son compañías privadas. Por lo que vuelvo a insistir, para poder tener realmente un portafolio de mercado hoy, es necesario incluir activos privados dentro del mismo. ¿Cuáles son las principales características que nos llevan a pensar que estos activos alternativos realmente aportan valor a un portafolio? Además de aportar diversificación, como comenté antes, tienen un potencial de generar mayor retorno que los mercados privados, que es lo que se puede ver acá en esta slide con una serie larga de los últimos 20 años, donde el capital privado ha superado ampliamente el retorno del mercado público. Y esto tiene que ver principalmente con la capacidad de estos activos de capturar la prima por iliquidez. Y algunos de los drivers que tienen estos gestores para poder capturar esa prima por iliquidez es que pueden mantener las compañías por más tiempo dentro de su portafolio, por lo tanto pueden hacer una gestión activa real dentro de las compañías, pueden implementar iniciativas de creación de valor y al mismo tiempo pueden eficientar la estructura de capital de las compañías, que es algo que los gestores del mercado tradicional no pueden hacer. En esta slide pusimos un ejemplo de cómo mejora las métricas de riesgo-retorno de mi portafolio cuando agrego, en este ejemplo, un 30% de exposición a activos privados. En este caso, se puede ver cómo al agregar un 30% de activos privados a un portafolio tradicional de 60-40, puedo mejorar las métricas de retorno en alrededor de 150 puntos básicos anuales y bajar la volatilidad del mismo en alrededor de 100 puntos básicos anuales. Ahora, es importante considerar algunos riesgos que están asociados a esta clase de activos y que hacen que la implementación de la misma en un portafolio sea un poco más compleja. Acá hicimos un barrido de los principales riesgos que nosotros estamos observando permanentemente. El primero es la selección del manager. En los activos alternativos, la dispersión entre el gestor que mejor lo hace y el que peor lo hace es mucho más amplia que la que podemos observar en los activos tradicionales, como se puede ver en el gráfico ahí de la derecha. Por otro lado, estos activos son naturalmente ilíquidos, no son de fácil rescate o de fácil liquidación.
Por lo tanto, en el caso de cambiar las necesidades de liquidez del inversionista, resulta mucho más lento poder ajustar el portafolio para poder entregar la liquidez deseada. Por otro lado, existe un riesgo operativo al invertir en esta clase de activos, ya que se debe tener una gestión del flujo de caja para hacer frente a llamados de capital y distribuciones. Y por otra parte, el reporting generalmente tiende a ser un poco más complejo de administrar, no está automatizado, es mucho menos fluido y por lo tanto consolidar toda la información financiera resulta más complejo. Y por último, la asimetría de información. En general, estos activos tienden a ser mucho más opacos en comparación a la información que entregan las inversiones en el mercado tradicional. Para cerrar con la siguiente slide, quería destacar las oportunidades que estamos viendo dentro de este mercado, oportunidades o tendencias. La primera es la energía. Hoy vemos una demanda por energía muy alta a nivel global, no solamente impulsada por la mayor necesidades computacionales asociadas a la inteligencia artificial, sino que también por presiones a lograr independencia energética que han sido potenciadas por la guerra en Ucrania hace un par de años y hoy por la guerra en Medio Oriente. En este contexto, creemos que todas aquellas infraestructuras asociadas a la transición energética o de energías limpias, como se pueden llamar también, son las que resultan de más rápida implementación y son también más baratas de implementar. En segundo lugar, el mercado secundario. Los fondos secundarios son un tipo de estrategia que nos han gustado desde hace ya muchísimos años, independiente de la coyuntura de lo que puede estar pasando en el mercado mismo, y eso tiene que ver con que son una clase de activo que nosotros pensamos son ideales para empezar a implementar un programa de activos alternativos. Y está relacionado a que ofrecen diversificación instantánea, ya sea por gestor, por estrategia y también por vintages. Entonces, y por otro lado, que esto es lo que más gusta dentro del mundo de inversionistas, es que mitigan la curva J al entrar a esta clase de activos. A esto se suma que ya hace algunos años venimos viendo que el mercado secundario está favoreciendo fuertemente a los compradores, con lo que creemos que los vintages que pasaron en los últimos 4 años y por lo menos los siguientes 4 o 5 van a seguir siendo muy buenos por este tema coyuntural que vemos hoy día que el mercado está beneficiando a los compradores dentro del mercado secundario. En tercer lugar, real estate. Esta es una clase de activo que ha venido súper golpeada en los últimos años y donde ya el año pasado empezamos a ver algunos brotes verdes. Creemos que esta es una clase de activo que se debe monitorear muy de cerca, ya que en la medida que venga una recuperación cíclica impulsada por tasas que ya comiencen a bajar, inflación que se esté controlando, es una clase de activo donde sin duda se debe volver a entrar después de algunos años donde ha estado un poco más golpeado, como comenté. Y para cerrar, dentro de lo que vemos como tendencias y oportunidades, crédito privado, a riesgo de que me lleguen tomates, porque la verdad es que es una clase que ha estado sumamente golpeada por los titulares, pero donde nosotros creemos que sigue habiendo un espacio atractivo. Pensamos que tener crédito privado dentro de un portafolio es parte relevante de un portafolio diversificado en esta clase de activos. Ahora bien, muy importante acá la selectividad del manager. Pensamos que hoy más que nunca, con todo el ruido que hay, se vuelve sumamente relevante elegir con quién voy a estar trabajando en el largo plazo, considerando que estos fondos son ilíquidos, como comenté antes. Pues muchas gracias, Mari Carmen. Siempre es muy interesante tener tu opinión, ¿no? Y la de Vinci Compass. Veíamos, pues como resultados del tercer informe del sector, en lo referente a alternativos, pues que más de la mitad, ¿no? de los asset managers encuestados en US Offshore, en LATAM, ¿no? y en España, en Europa, pues todavía no incorporan alternativos a sus carteras, ¿no? Con lo cual, interesante, yo creo que van a ser las preguntas, ¿no? que vas a recibir un poco de la audiencia, ¿no? Cuando terminen las exposiciones en cuanto a la parte de alternativos. Y oye, muchísimas gracias de nuevo por tu intervención hoy. Damos paso ahora a Santiago Daedo, desde Uruguay, desde Montevideo, ¿no? Santiago, buenos días.
Santiago es socio fundador de LATAM Consultants, que es una empresa de referencia en todo LATAM en cuanto a research y asesoramiento para gestores de activos. Santiago también es cofundador y gerente general de Maximus, que es un sistema, una plataforma integral diseñada para ayudar en la operativa del día a día a los asesores financieros, ¿no? Y Santiago pues nos va a cubrir un poquito su visión sobre el nuevo paradigma para el sector financiero en la región. Santiago, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, muchas gracias, bienvenido. ¿Qué tal, Emilio y todo el equipo? Buen día para todos y muchas gracias por invitarme a participar de este webinar. Así como bien decía Emilio, quería hablar un poco del nuevo paradigma para el asesoramiento financiero en este nuevo contexto y en este mundo que estamos viviendo hoy. Si podemos pasar a la siguiente diapositiva, explicando un poco que vivimos en una era sin precedentes, donde el asesor financiero entendemos que enfrenta muchos desafíos, como pueden ver ahí en pantalla. En primer lugar, destacamos todo lo que es la revolución de la inteligencia artificial. Quizá una de las revoluciones más importantes de la historia, ¿no? Con lo que puede haber sido la llegada de la electricidad, la llegada del Internet, ¿bien? Y es una revolución que está impactando a la gran mayoría de las industrias. Algunas dejándolas totalmente obsoletas, se me ocurre el caso, por ejemplo, de los traductores, ¿no? Otras, lógicamente, las está potenciando, pero sin duda es algo que está impactando en todo el mundo y de hecho es algo que viene con un crecimiento exponencial. Han visto ustedes estas últimas semanas, la verdad que han aparecido nuevos modelos, la verdad muy potentes. Entonces, esto sin duda es uno de los principales desafíos que enfrenta el asesor financiero. Después hay algo que es más de nuestra industria quizá, que es el tema de las nuevas generaciones, ¿bien? Y la diferencia o cómo tiene que tratar el asesor a su cliente actual de una edad más adulta, ¿no? A cómo lo va a tratar a la siguiente generación y en todo caso a la tercera generación, ¿bien? Que son generaciones que crecieron en contextos totalmente distintos, en acceso a tecnología totalmente distinta, ¿no? Entonces va a ser muy distinto el trato que tiene hoy un asesor financiero con su cliente de toda la vida, que quizá yendo a tomar un café y hablando un poco de la vida llevaba la relación, pero después la siguiente generación te va a exigir mucho más información, porque crecieron ellos en un entorno de más información, ¿bien? Y te va a exigir otro tipo de trato. Quizá no quieres juntarse a tomar un café, sino que prefieren que le mandes un audio de WhatsApp. Entonces, es un desafío también para el asesoramiento financiero y para lo que enfrenta hoy el asesor financiero. Otro tema es el exceso de información. No se saben que cada 2 años se duplica la cantidad de información. Bien, y hoy, con el acceso que tenemos todos desde el teléfono, desde el móvil, desde la computadora, todos somos médicos, todos somos abogados, todos somos asesores financieros, todos sabemos de todo. Entonces es otro desafío porque el asesor que antes se enfrentaba con su cliente que tenía poco y nada de conocimiento, hoy tiene un conocimiento mucho más importante. Y el cuarto punto que aparece ahí en pantalla es la democratización financiera. Este sin duda es un punto súper importante también y acá hay varias cosas. Por un lado, y comentando un poco lo que decía Mari Carmen, hoy inversores minoristas tienen acceso a instrumentos que antes eran solo para los ultra high net worth quizás, y hoy pueden acceder los inversores con montos más chicos. Y un tema más importante me parece que hoy cualquiera de nosotros acá, desde nuestra casa, con nuestro móvil, podemos abrir una cuenta en Estados Unidos, transferir el dinero y mañana tener un portafolio diversificado. Entonces, de cierta forma, es una competencia, ¿no?, que enfrenta el asesor financiero y si bien todas estas cosas son unas amenazas, también puede ser una oportunidad. Pero ¿qué tiene que hacer el asesor financiero hoy? O sea, ¿cómo tiene que redefinir hoy su valor, su propuesta de trabajo? Entendemos nosotros que tiene que cambiar la forma de trabajar. Tiene que adaptar una nueva metodología de trabajo. Y así fue que nosotros creamos Maximus, que entendemos que es la evolución de esta metodología de trabajo que tiene que adaptar el asesor. Es un sistema integral, Maximus, que fue construido en conjunto con los asesores, que son nuestros clientes de la consultora, detectando oportunidades, para automatizar procesos, ¿no?, y para liberar tiempo al asesor financiero. En definitiva, es una herramienta que centraliza todas las tareas del día a día de un asesor financiero. Entendemos que el asesor, como decía antes, ¿no?, está frente a un contexto desafiante, mejor dicho, pero también es un contexto con muchas oportunidades. Y aquel asesor que ponga la relación del cliente en el centro de la propuesta de valor, que adapte estas oportunidades que están apareciendo, que adapte esta tecnología, que incorpore tecnología en su día a día, siempre con el objetivo de dar un servicio más personalizado,
tratando de automatizar todos estos procesos, que por ejemplo armar una cartera de inversión, una propuesta de inversión, que es juntar información de distintas fuentes, ¿no? de fact sheet de fondos, de distintas herramientas, armar todo un Excel, armar una presentación. Bueno, todo esto llevaba mucho tiempo y hoy todo esto se puede automatizar. Entonces, aquel asesor que profesionalice su propuesta de valor, entendemos que está en un contexto donde se va a ver beneficiado. Y como saben ustedes, esta industria en la que nos encontramos es más que nada un negocio de confianza entre el asesor y el cliente. Bien, más allá de, obviamente, la parte técnica, es un negocio de confianza. Y yo quiero que se imaginen ustedes, más pensando en los clientes de un patrimonio alto, ¿no? Que de hecho hay estadísticas que dicen que los clientes de patrimonio alto cada vez exigen más asesoramiento financiero, quizá opuesto a lo que pensamos uno de nosotros, ¿no? Cualquiera de nosotros, pero piensen un portafolio grande, un cliente que construyó su patrimonio y tiene una caída de su portafolio del 10-15%. Le va a ir a preguntar a un ChatGPT, a un Claude, a un Gemini qué hacer, o va a necesitar la respuesta o el acompañamiento de un asesor con experiencia que lo pueda tranquilizar, que lo pueda ayudar a navegar, ¿no? por esa situación un poco desafiante, ¿no? y obviamente que le está repercutiendo en el patrimonio del cliente. Y lo que pueden ver ahí en pantalla, esto lo leí el otro día en un artículo del London Stock Exchange Group, donde dice básicamente una realidad, que los asesores que más tiempo dedican a sus clientes son los que más crecen en activos bajo gestión. Entonces, de vuelta, todo este contexto, por más que hay muchas amenazas y desafíos, como decía antes, es una oportunidad para el asesor para automatizar todos los procesos manuales. Todo lo que antes le llevaba horas, le llevaba muchas horas en el día, lo va a poder hacer en poco tiempo, en pocos minutos, ¿bien? Y eso le va a permitir dedicarle más tiempo al cliente. No solo a su cliente, sino que también más tiempo para buscar nuevos clientes y crecer su negocio. En definitiva, ser más productivo. Y para terminar, les dejo una frase ahí que me parece que resume un poco todo esto que les estaba comentando recién, que la tecnología no creemos que va a reemplazar al asesor financiero, sí va a reemplazar el trabajo manual, pero va a permitir al asesor enfocarse en lo que realmente genera valor. Entender al cliente, definir una estrategia en conjunto con el cliente y construir relaciones a muy largo plazo. Muchas gracias, Santi. La verdad que son temas interesantes. A los asesores financieros de la región, pues yo les invitaría a conocer la plataforma que ha desarrollado Maximus, se llama Maximus. Hay clientes, asesores financieros, por ejemplo, de FlexFunds, que la están utilizando, que han participado en su desarrollo y puede ser una herramienta, ¿no? como alguna de las que queremos dar en este webinar para facilitar la operativa diaria del asesor financiero. 1.000.000 de gracias, Santi, muchas gracias por tu intervención. Y vámonos al otro lado del océano, vámonos a Madrid. Desde Madrid nos acompaña Ignacio Baquiano. Ignacio es responsable de desarrollo de negocio de las compañías Leverage Shares e Income Shares para Iberia, para España y Portugal. Simplemente como introducción, pues Leverage Shares es una empresa que en muy corto periodo de tiempo se ha convertido en un referente en la estructuración de ETPs y de acciones apalancadas. Como referencia, pues yo creo que más de 5 de los ETPs con mayor volumen de trading del London Stock Exchange son de Leverage Shares, con lo cual es una empresa que está teniendo gran crecimiento, gran éxito también del grupo de FlexFunds. Ignacio Baquiano, en este caso, pues tiene un mundo de experiencia en gestión de inversiones y lleva lo que es el desarrollo de negocio para España y Portugal. Ignacio pues nos va a compartir un poco su visión sobre activos y estrategias pues un poco más interesantes para tener en cuenta en 2026. Ignacio, bienvenido, muchísimas gracias por estar con nosotros y todo tuyo. Hola Emilio y hola a todos y muchas gracias por invitarme y sobre todo por ese tema, ¿no?, que me proponíais de nuevos instrumentos o nuevos mecanismos de inversión en este 2026 y la verdad es que me encanta y me apasiona lo que he desarrollado un poco como una idea de nuevos activos, desarrollar una historia o una idea de Harry Brown de hace ya más de 50 años, lo que él llamaba la cartera permanente, ¿no?, y llevarla al escenario
con los nuevos instrumentos que se puede disponer hoy en día. Y es casi un elevator pitch muy sencillo de hacer. Esa cartera permanente al final es tener 4 activos, 25% en cada uno de ellos, y que puedas con eso sortear todo tipo de situaciones, el no tener que estar psicológicamente o mediante, digamos, impulsos que puedas llegar a tener el variar esa cartera, ¿no? Y se resume 25% en acciones, renta variable, 25% en oro, 25% en bonos de una maturity alta de más de 20 años, y luego el último 25% en cash o treasury bills, letras del tesoro, que tengan, digamos, una liquidez por si nos hiciera falta. Y al final es un mecanismo que funciona muy bien. Si se puede pasar la slide para ver, digamos, en qué mecanismos o en qué escenarios va a funcionar cada una de esas estrategias, ¿no? Pues si hay una prosperidad, la economía va bien, el renta variable va a seguir funcionando, va a funcionar bien. A través de los últimos 50 años casi podemos ver que ese retorno en renta variable llega a ser un 10%, pero es que lo bonito de la estrategia es que lo puedes hoy en día hacer a través de ETFs y a través de esa renta variable incluso diversificarla, ¿no? Y ahí yo os ponía el ejemplo, pues hacer un 10% de Standard & Poor's 500 con un ETF, un 8% en el MSCI World, y ahí le podemos quitar la parte americana para así diversificarlo un poco mejor. Y otra parte de equity, mi propuesta sería hacerlo en un 7% del Income Shares de Berkshire Hathaway, que al final es hacer la réplica o estar ligado al Berkshire Hathaway, la acción de Berkshire, pero con el Income Share, acción que lo que hace es, este ETP es mediante estrategia opciones, que vayan vendiendo esas opciones y va generando unos ingresos mensuales al tenedor de ese ETP, ¿no? Con lo cual estás jugando esa renta variable y al mismo tiempo obteniendo retornos de dividendos. También la parte de oro, ese 25% que hablaba de tenerlo en oro, hoy en día pues ya no tienes oro físico, no tienes lingotes, pues te vas a un ETF que sí tenga ese oro físico, pero en vez de hacerlo con un tradicional ETF, también elegía un Income Share, el Income Share Gold Plus ETP, que lo que hace es, también teniendo al 99% oro en cartera, a la vez está vendiendo calls de manera semanal de ese GLD y genera unos ingresos que se reparten al tenedor mensualmente, y ya con 2 años casi de andadura, pues hemos visto que los retornos están siendo entre un 10 y un 12% al año en esos dividendos. Es decir, además, es verdad que el oro lo ha hecho muy bien recientemente, pero es una estrategia que incluso con el oro plano o incluso con el oro corrigiendo, por la estrategia opciones te seguiría dando dividendos mensualmente. El 25% que hablaba de renta fija a largo plazo, a más de 20 años, al haber un ETF muy conocido por todos, que es el TLT, lo que hace es invertir en bonos de más de 20 años del Tesoro americano, pero también hay un Income Share que lo que hace es, basado en ese ETF, el TLT, con esa réplica, también mediante la venta de calls semanalmente, también te genera unos dividendos de manera mensual, con lo cual es un activo que estás ya ligado a bonos, que ya de por sí está dando un 4% actualmente, pero al mismo tiempo, si estás con esa estrategia de generar ingresos por la venta de primas, pues también los 2 años que lleva andadura casi, pues también ha casi rentabilizado en dividendos un 10-12% anual. Y la última pata, 25% en letras del tesoro, que las he diversificado, pues elegir entre 6 meses, 12 meses, para tener esa liquidez en ese 25%. Y son, digamos, como veis un poco en pantalla, cómo funcionan, no con prosperidad, con inflación y con deflación y con recesión, cómo la estrategia funciona. Y se puede ver muy bien, si vemos la siguiente slide, los 4 pesos que os decía, con esa explicación que os daba en la siguiente slide, sí que podemos ver cómo cada activo ha ido generando en la media, digamos, si podéis pasar la siguiente, por favor, porque esta era lo que explicaba un poco. Fijaos un poco cómo se ve cómo cada activo, la rentabilidad que ha supuesto los últimos 50 años en todos esos años, ¿no? Es verdad que destaca el Berkshire Hathaway, por eso lo quería introducir, porque el S&P 500 lo hace bien, pero en la mayoría de los casos Berkshire Hathaway al final bate en equities, bate el performance del S&P 500, ¿no? Pero veis esa rentabilidad que da el oro, o la rentabilidad que dan en esos 50 años tanto los Treasury Bills de corto plazo como también los de largo plazo, ¿no? Y también vemos un poco que al final el retorno medio de esta cartera supone un 7,8% anual, que está muy bien.
digamos, caídas que no llegan a superar un 15%, años negativos es muy raro, solo un 12% de esos 50 años y ese Sharpe ratio tan bueno, ¿no? Y si me pasáis a la siguiente, fijaos un poco que hay que ser disciplinado, ¿no? Si uno de los activos se nos va en más de un 35% porque lo ha hecho muy bien, habría que volver a rebalancear el portfolio, volver a esos 25% iniciales, o en el caso de Kuhn, de que algún activo baje por debajo del 15%. Siempre puedes tener en cuenta, digamos, un poco el tema fiscal para tema plusvalías, minusvalías, también un poco jugar con ello, pero la psicología que le quiero digamos, explicar un poco al que esté viendo el webinar es que aquí la psicología es el largo plazo, es decir, que no estamos mirando a un conflicto bélico, no estamos mirando a que el oro lo esté haciendo bien porque la inflación pueda repuntar, sino que es una estrategia que, teniéndola en mente, digamos, a largo plazo y siguiéndola, como se ha visto, funciona, y creo que funcionará muy bien de cara al futuro. Oye, pues 1.000.000 de gracias, Ignacio. La verdad es que una presentación, una intervención bastante práctica, ¿no? Con recomendaciones un poquito prácticas de inversión, ¿no? Yo creo que pues todas las intervenciones, un poco la idea, ¿no?, de este webinar es doble, ¿no? Que es pues poner de relieve tendencias alternativas que están redefiniendo el sector, la gestión de activos en lo que es US Offshore, LATAM y España, ¿no? Ese era un primer objetivo del webinar. Un segundo objetivo es ofrecer herramientas, ofrecer soluciones, ¿no? Pues hemos tenido encima de la mesa, yo creo que propuestas, ¿no?, e iniciativas interesantes que ya están funcionando. No hay nada teórico y que esperamos que sea pues de provecho, ¿no?, y de utilización para los asistentes del webinar. Agradecerles mucho a los asistentes por sintonizarse su tiempo y agradecer a los ponentes, ¿no?, y a las empresas, Diego Martín de Bursaco, de Inview, Mari Carmen de Mateo, de Vinci Compass, Santi Daedo, de Latam Consultas y Maximus, y Ignacio Baquiano, de Leverage Shares, su tiempo, su participación. Lo agradecemos muchísimo. Y Cecilia, pues yo creo que probablemente haya preguntas, y si quieres, pues ya te lo dejo a ti. Muchas gracias. Muchas gracias, Emilio. Muchas gracias a todos por vuestra participación. Tenemos algunas preguntas de la audiencia que hemos recibido. Me gustaría empezar por Mari Carmen en Vinci. Un poco lo que comentabas de que llevamos 5 años consecutivos de correlación positiva entre renta fija y o sea, acciones y bonos, renta fija, renta variable. Y además llevamos 1 año y medio de mucha volatilidad, de mucha incertidumbre. Entonces, desde Vinci, ¿estáis notando una mayor demanda de activos alternativos, quizás como un reconocimiento de estas cualidades que tienen de descorrelación y diversificación? Y también relacionado a una segunda pregunta, que es ¿cuál debería ser o cuál podría ser una alocación ideal a alternativos dentro de una cartera, de un portafolio diversificado? Gracias por la pregunta, Cecilia, muy buena pregunta. La verdad es que efectivamente hemos visto un aumento de cada vez más inversionistas entrando a esta clase de activos. También, por otra parte, hemos visto a los gestores cada vez más trayendo soluciones que puedan ser más accesibles para inversionistas con tickets un poco más pequeños, y justamente para poder beneficiarse de todos los atributos a los que hice referencia en mi presentación. Ahora, tu pregunta de cuál es como el número ideal o cuánto es lo que se debería alocar a un portafolio de activos alternativos, la verdad es que no existe un número exacto que se ajuste para todo tipo de inversionista. Acá lo más importante para poder definir cuánto es esa allocation ideal es tener en cuenta cuáles son las necesidades de liquidez del inversionista. Entonces, por ejemplo, vemos los endowments que tienen necesidades de liquidez muy bajas, que llegan a tener incluso un 60-70% de su portafolio invertido en activos alternativos. Por otra parte, compañías de seguros que tienen necesidades de liquidez más altas pueden tener quizás solo un 20%. A modo de referencia, los family offices latinoamericanos, según el último reporte de UBS, tienen en torno a un 30% de su portafolio en activos alternativos. Entonces, en este contexto, lo más importante es hacer un análisis detallado para entender cuáles son las necesidades de liquidez de cada inversionista,
Según eso, identificar qué porción del portafolio se puede destinar a estos activos ilíquidos. Y una vez definido eso, ya se puede buscar alocar entre las distintas subestrategias dentro de activos alternativos, donde quizás puedo construir un portafolio más orientado a recibir distribuciones, incluyendo crédito, infraestructura y activos inmobiliarios, o quizás un portafolio más orientado a la apreciación de capital, incluyendo algunas estrategias de private equity, growth o venture capital. Diego, hay una pregunta de la audiencia relacionada con InView, que habla un poco de, bueno, estamos viendo, tú también lo has comentado, este uso creciente de plataformas y de APIs de asesoramiento financiero en toda Latinoamérica. Entonces la pregunta es, ¿qué retos para InView plantea la implementación de esta plataforma y qué ventajas traen para el asesor y para el cliente final? Bueno, es una pregunta bastante atinada y amplia. Por el lado de los retos, un poco lo que mencioné en la presentación, pero adicionalmente complemento con otra cosa. Por un lado, vos necesitas estar siempre a la vanguardia, digamos, ¿no? No pensar de que a donde llegaste es el punto final, sino que siempre va a ser como un punto de partida, porque esto es una continua evolución. Y cualquier, digamos, atisbo de quedarse quieto y pensar que tu producto ya alcanzó el tope máximo, es muy riesgoso en términos de lo que viene atrás, ¿sí? Porque hay como una carrera muy grande. Lo otro, el gran desafío es el funding, ¿no? Es decir, tener la disponibilidad para justamente hacer las inversiones necesarias, porque esto requiere de mucha inversión, es bastante capital intensivo. Pero bueno, creo que, como dijo Emilio en su momento, tener la espalda del Grupo Financiero Galicia y haber nacido digitalmente y orientado únicamente para el asesor financiero independiente para toda Latinoamérica, creo que nos da un hándicap que obviamente nos permite ejecutar mejor y estar a la vanguardia, pero sin duda que los retos son esos. Por el lado de las oportunidades, yo cuando empecé en la industria financiera hace unos 25 años atrás, desde Argentina, por ejemplo, invertir en algo internacional era prácticamente una tarea imposible de realizar, ¿sí? Hoy la tecnología lo que ha hecho ha derribado fronteras, ha permitido que todos puedan acceder a un portafolio diversificado en cualquier latitud del mundo, y eso es una ventaja muy importante, pero esa ventaja tiene que ser muy bien administrada bajo el rol del asesor financiero, porque si no es muy fácil marearse, pensar que todos podemos hacer timing de mercado y pensar que podemos ganar plata fácil, y esto es una carrera más de tortuga que de liebre en ese sentido. Emilio, tenemos una pregunta para ti. ¿Qué criterios debe seguir un asset manager para seleccionar un vehículo de inversión? Vale, gracias. La pregunta, Cecilia, la pregunta, la verdad, es interesante, ¿no? Yo diría que cuatro criterios, ¿no? que son importantes para elegir el vehículo de inversión según nosotros estamos viendo un poco la experiencia de nuestros clientes, ¿no? Que acuden a nosotros, ¿no? El primer criterio sería un poco el tipo de activo a empaquetar, a securitizar y a distribuir, ¿no? Hay vehículos de inversión pues que pueden ser más afines a cierto tipo de activos que a otros, ¿no? Por lo cual ese sería un primer criterio. Un segundo criterio pues sería un poco el coste de lanzamiento, manutención del vehículo y un poco el time to market, es decir, en cuánto tiempo se necesita ese vehículo estructurado, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, estructurar en cuanto a coste y a tiempo un fondo de Luxemburgo, por ejemplo, un fondo local, a hacerlo a través de una nota de un vehículo de inversión de flex funds. En nuestro caso, pues solemos tardar la mitad de tiempo y tener la mitad de coste de manutención que ciertos vehículos alternativos, ¿no? Entonces, ese sería el segundo criterio. El tercer criterio, pues que suele tener en cuenta nuestros clientes, es si necesitan un vehículo regulado o no regulado, con oferta pública o oferta privada, ¿no? Entonces, dependiendo de ese criterio, marca una gran diferencia en la elección de vehículo, ¿no? Y ya como cuarto criterio estaría pues los aspectos un poco impositivos del vehículo y del inversor, es decir, dependiendo de la jurisdicción donde tribute el inversor, ¿vale? Y de la jurisdicción donde se estructura el vehículo, pues puede haber la posibilidad de tener ciertas eficiencias fiscales o impositivas, ¿no? Con lo cual, pues ese aspecto suele ser también un criterio muy importante a la hora de elegir el vehículo de inversión.
Santiago, tenemos una pregunta para ti, sencilla pero no. ¿Cómo está empleando la IA en Maximus? ¿Cómo la estáis implementando? Bien, gracias Cecilia por la pregunta y la audiencia. Y la verdad este es un punto muy interesante. Nosotros ya estamos, hace tiempo que estamos aplicando, incorporando inteligencia artificial a Maximus. Empezamos obviamente en todo lo que es la parte del desarrollo y del código, ¿no? Para ser más eficiente. Y después obviamente en la parte de lo que es el backend del sistema y el armado de todos los datos que nutren el sistema, ¿no? y que conforman Maximus. Bueno, ahí sí ya hemos incorporado inteligencia artificial para automatizar todos esos procesos. Y hace unos meses que ya estamos incorporando distintas funciones con inteligencia artificial directamente en el sistema para los usuarios. Bien, hace unas pocas semanas lanzamos lo que se llama Centro de Información con Inteligencia Artificial, donde básicamente cada usuario que entra al sistema va a tener un panel, bien, con información resumida relacionada a los activos que él utiliza en el sistema. Es decir, cada usuario en Maximus tiene su propia watchlist con los activos que más le interesan y va armando sus propios portafolios, obviamente con los activos que más usa. Entonces ahora en Maximus hay un panel que le va a ir resumiendo todos los updates que van saliendo de esos activos que él utiliza y le interesan. Pongo por ejemplo, si un fondo mutuo manda un update de un fondo específico y ese usuario tiene ese fondo en las carteras, bueno, le va a aparecer directamente en el panel un resumen de ese mail bien cortito para que en unos pocos segundos pueda tener el update ahí resumido, ¿bien? Y después va a obtener la opción también de ampliar. ¿Cuál es el objetivo de esto? Lo que decía hoy en la presentación hace un rato, ¿no? Optimizar los tiempos del asesor, que no tenga que estar perdiendo tiempo. Estamos hablando de un exceso de información, ¿no? Que no tenga que estar leyendo decenas de mails por día. Entonces, que tenga todo centralizado en un lugar en función a lo que él usa y le interesa. Bien, eso ya está. Y ahora estamos trabajando en otros upgrades, por ejemplo, otras mejoras que vamos a hacer con inteligencia artificial, que van a venir más por el lado de la construcción de portafolios, bien, que se puedan apoyar en inteligencia artificial, pero siempre dando el asesor el input, bien, porque si no vas a hacer todo igual, todos con AI van a hacer un portafolio. Lo que tiene sentido es que el asesor se apoye en la inteligencia artificial para armar los portafolios y se apoye en toda la información que tenemos nosotros en el sistema nuestro para armar portafolios con la información más certera. Y estamos viendo también un siguiente paso que ya estamos trabajando con el equipo, es una función donde va a permitir que los usuarios puedan cargar en el sistema un PDF con un estado de cuenta o un archivo Excel, bien, y el sistema automáticamente te haga el diagnóstico de ese portafolio y te diga, por ejemplo, si tenés un overweight en determinada región y cuáles son los activos que explican ese overweight y te vaya sugiriendo recomendaciones para poder equilibrar las carteras, bien. Pero lo que me interesa acá es que vamos a seguir incorporando inteligencia artificial. Hay que tener cuidado cómo se incorpora, porque a veces queda muy lindo decir tenemos AI, tenemos AI, tenemos AI, pero nosotros lo que queremos es enfocarnos en funciones específicas que realmente le aporten valor a nuestro cliente, que es el asesor. Entonces vamos a ir por ese camino, incorporando de menos a más. Ya hemos incorporado algunas cosas, vamos a seguir incorporando de menos a más, pero con funciones específicas que sabemos que le van a ayudar al asesor a ser más productivo y más eficiente en el día a día. Tenemos una pregunta para Ignacio Baquiano de Leverage Shares relacionada con lo que ya has comentado de los ETPs de oro. Básicamente nos preguntan cómo están utilizando los inversores los ETP de oro en el contexto actual con toda la volatilidad y el riesgo geopolítico que estamos viendo. Sí, como decía en la exposición, realmente creo que es un activo ya que todo el mundo se plantea tener, que antes no estaba tan en boga o tan en mente de fondos de inversión y de banca privada de inversores. Y de ahí, digamos, ese uso, ¿no? que preguntan sobre cómo se usa con ETPs, ¿no? Pues los más conocidos es el GLD que mencionaba, que es sobre el que está referenciado el Income Shares. Y lo que sí estamos viendo a nivel del Income Shares de oro es demanda tanto institucional como del inversor minorista. Y hay una demanda institucional, pues ya, si me apuras, casi mucho interés por parte de fundaciones que están buscando, digamos, retornos de estrategias que le reporten unos retornos, unos ingresos de manera recurrente, como hace Income Share, y que eso les permita pues acceder a gastos que puedan tener o acciones que puedan tener esas fundaciones, ¿no? Pero también el inversor minorista ante el Income Share oro, que realmente es el Income Share
con más éxito a nivel de assets, de activos en cartera, ¿no? El que mejor ha crecido y el que mejor interés está respondiendo por parte de los inversores, porque prácticamente tiene un carácter del gold bond, ¿no? De un producto híbrido ligado a una materia prima como es el oro, pero al mismo tiempo repartiendo esos dividendos que llevamos de 12% en los últimos 2 años, ¿no? Realmente es un activo que cada vez hay más interés por parte del inversor. Tenemos una última pregunta de la audiencia que está dirigida a todos los panelistas y que está relacionado con las conclusiones del tercer informe de FlexFunds que ya mencionó Emilio. Concretamente se refiere a cómo los gestores aprecian cada vez más la innovación, ¿no? En términos de producto, de herramientas, de plataformas. Y la pregunta sencillamente es cómo vuestras respectivas entidades están innovando. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Desde hace ya varios años hemos detectado en nuestros clientes una creciente necesidad por ver sus portafolios consolidados, no solamente con los activos que pueden tener a través de la relación con nosotros, sino que con todas las otras contrapartes que manejan. Vemos también dentro de especialmente el segmento de ultra high net worth o family offices cada vez estructuras más complejas con sociedades ubicadas en distintas partes del mundo, y para esto desde ya hace varios años hemos venido trabajando en implementar herramientas de consolidación donde cada inversionista puede ver en un solo lugar todo su patrimonio, dónde está invertido, no solamente su patrimonio financiero, sino que el no financiero, y eso ha permitido también poder tener conversaciones mucho más profundas con nuestros clientes, poder por otra parte perfilar mucho mejor a ese cliente y ofrecerle productos que finalmente realmente se adecúen a sus necesidades mirándolo integralmente. Creo que esa ha sido una de las innovaciones más grandes que hemos implementado en los últimos años y que realmente ha cambiado la forma en que hemos podido relacionarnos con cada uno de ellos. Es una muy buena pregunta y es un gran desafío. Creo que Inview tiene el desafío por delante y la visión por delante de ser una plataforma de inversiones, pero que no incluya solamente a los mercados tradicionales, ¿sí? Así como el acceso a las inversiones tradicionales se ha, si se quiere, democratizado porque se han derribado muchas barreras. También han surgido nuevos asset classes de activos financieros, los criptoactivos, por ejemplo, nuevas estructuraciones o nuevos tipos de instrumentos. Y bueno, y el desafío es que en una misma plataforma el inversor y el asesor tengan acceso a todos los asset classes disponibles. Y después es una cuestión de la alquimia de elegir qué dosis de cada uno de esos asset classes para el portafolio de cada cliente en función de su perfil de riesgo. Pero claramente que las plataformas tienen que apuntar justamente a involucrar toda la oferta de productos, independientemente si son mercados tradicionales o no tradicionales, porque eso enriquece, digamos, la oferta, enriquece la experiencia de usuario del asesor y del inversor al final del día. Y así que eso nosotros lo tenemos muy claro, de ser una gran plataforma de inversiones que en algún momento salte, digamos, lo que es las barreras de los mercados más tradicionales e ir apostando por otros mercados también para poder elegir inversiones en todos los sectores. Santiago, ¿cómo está innovando Maximus? Gracias por esta pregunta, me encanta. Y justamente Maximus fue creada a raíz de necesidades de los asesores financieros, que son los clientes nuestros de la consultora. Es decir, nosotros en nuestro trabajo de la consultora, que le damos soporte, como bien decía Emilio al principio de la presentación, asesores, ayudándolos a armar carteras, seguimiento de activos y demás, bueno, veíamos ahí una necesidad de automatizar procesos. Y ahí es justamente que nace Maximus, que yo siempre digo que es un sistema que fue creado bottom-up, llevándolo a lo que es la jerga de la industria, y no fue un sistema que dijimos, bueno, vamos a crearlo y a tratar de imponerlo o de venderlo en el mercado, sino que nace justamente a raíz de nuestros clientes que nos decían, necesito un sistema para poder hacer propuestas en poco tiempo, para poder hacer análisis de cartera, para poder buscar activos. Entonces como que fuimos armando lo que se llama un roadmap con todas estas necesidades específicas de los asesores para ayudarlos a automatizar procesos. Y a raíz de ahí es que nace Maximus, y de hecho a raíz de ahí es que le vamos mejorando el sistema.
el sistema se va mejorando y se van haciendo upgrades y mejoras y todo esto que comentaba antes de la inteligencia artificial, justamente con el feedback que nos dan dando los usuarios. Entonces yo siempre digo que es como un sistema que se construyó en conjunto con los asesores, ¿no? Para cambiar y adaptar una nueva metodología de trabajo, adaptándose a este nuevo paradigma que decía hoy, que es una revolución única o de las pocas en la historia. Ignacio, ¿cómo estáis innovando en Leverage Shares? Sí, es una gran pregunta, Cecilia, y prácticamente es como nuestro leitmotiv, ¿no? Casi cada día en dónde queremos innovar, porque al final nuestra función como compañía, como empresa emisora de ETFs, ETPs, es darle al inversor las mejores herramientas, ¿no? Instrumentos para invertir. Y prácticamente estamos cada año sacando nuevos ETPs. Hablaba de los Income Shares, que teníamos 19 el año pasado, ya vamos a tener este mismo año 60 ETPs de distintos activos, porque aquí al final es darle al inversor qué activos quieres tener como referencia, qué estrategias te gustan, y al final esta estrategia Income Share se lleva practicando en mercado por los grandes inversores 50, 60 años, vender opciones y con eso sacarle más partido a tu cartera. Con lo cual, creo que todos prácticamente nos planteamos casi día a día cómo la IA va a transformar nuestro negocio o casi nuestro puesto de trabajo, y al final todos los inversores ya están pasando por la IA, le están preguntando por las distintas herramientas, cómo funcionan, qué le reportan, y cada vez van a tener más información. De ahí que sea tan importante, digamos, esa innovación para todas las compañías. Gracias a todos por vuestra participación en este panel. Muchas gracias FlexFunds por este tercer informe tan esclarecedor y tan útil y práctico. Muchas gracias a los invitados por su tiempo y por compartir todo lo que saben con nosotros, a Mari Carmen de Mateo de Vinci, a Diego Martínez Burzaco de InView, a Santiago Aedo de Latam Consultants Máximos y a Ignacio Baqueno de Leverage Shares. Gracias a todos los que os habéis conectado para escuchar este webinar y nos vemos en la próxima. Gracias a todos.